Amén. Salmo 33. Toda la bendición de Salmo 33. El Señor me ha sostenido toda esta semana. Puro Salmo 33, versículo tras versículo. O lo aprendes o lo aprendes, me dijo el Señor. Hasta me vino a decir también el niño. Amén. Dios es bueno. Algo se me escapa, no lo recuerdo. Vamos a dejar el tiempo para la palabra. Estamos en un buen tiempo. El Señor ha preparado la mesa. Disponga su corazón, hermano, y Dios nos va a bendecir esta noche. En el nombre de Jesús vamos a dejar a nuestro pastor Antonio Torres con la palabra del Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición, como siempre, estar acá, adorando al Señor, exaltando su nombre. Y bueno, ir a la palabra también que nos edifica, nos anima, nos exhorta, nos equipa. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra de Dios? Qué bendición, ¿verdad? Que fuera de nuestras vidas sin la palabra de Dios en realidad. ¿Cuánto la necesitamos en nuestras vidas? Estamos viendo esta serie de fundamentos y cada uno de esos temas importantes en nuestras vidas, como vimos en Hebreos capítulo 6, hemos estado viendo cada uno de esos temas. Estuve compartiendo acerca de la fe el sábado pasado, estaremos hablando de la fe hoy también. En realidad, cada tema nos podría tomar mucho tiempo, y eso es lo increíble de la palabra de Dios, que es inagotable. Siempre estamos aprendiendo, aún del mismo versículo aprendemos más y más. Pero antes de entrar al tema, me dijeron que hay una pareja de aniversario. ¿Quiénes están de aniversario? Por arriba me dijeron, sí, ¿es cierto? ¿Ah? ¿Y qué se hizo tu esposa? Se fue. Pues cuando regrese vamos a hablar por este matrimonio. ¿Qué les parece si oramos por los Rivas? Sí, ¿verdad? Quiero un aplauso al Señor por... Démosle gracias a Dios por el aguante de Roxana, perdón por la perseverancia de David. Qué bendición, hermanos, qué bendición por la palabra de Dios. Muy bien, algunas escrituras, si las pueden buscar conmigo, que bueno, si no, le voy a decir en cuáles vamos a hacer estación, vamos a quedarnos ahí un poquito meditando, pero quizás esta no la busco, solo se la voy a decir, pero quiero hacer énfasis en una parte de este versículo, en Romanos capítulo 12, quiero buscarlo, lo pueden buscar también. Romanos 12, versículo 3 dice algo bien interesante acerca de la fe. Mencioné algunos versículos en el sábado pasado, en otros mensajes acerca de la fe, y entre ellos son algunos bien interesantes que es bueno que los conozcamos, que los aprendamos, que los traigamos a nuestra mente en momentos de necesidad. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír el sí en él. No, ¿verdad? No dice así. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que si usted no escucha la palabra de Dios, bueno, el oír la palabra de Dios es porque en el tiempo que eso se escribió, nadie tenía Biblias como el día de hoy. No existían las Biblias como las conocemos hoy, no habían sido impresas. Existía lo que se llama la Torá. Es más, cuando estas palabras fueron dichas, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. La gente no tenía todos los libros del Nuevo Testamento, tenían lo que habían aprendido de escuchar la palabra de Dios. Existía lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, eran unos manuscritos, eran unos rollos, unos pergaminos, escritos por los escribas. Por eso existían los escribas, los que escribían la ley de Dios. Era tener la Torá o el Antiguo Testamento, que es lo que nosotros tenemos, era carísimo, no cualquiera lo podía tener, costaba mucho dinero tener un rollo de esos. Existía un rollo en cada sinagoga. Cuando se llegaba a la sinagoga, se leía la Torá, la ley de Dios, ¿verdad? Entonces la gente adquiría la fe, no de leer, porque no tenían la Biblia, adquirían la fe de oír. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de escucharla, pero también de leerla. Entonces, si usted no tiene fe, no diga, yo no tengo fe. Bueno, no es bueno que lo diga, pero lo decimos o lo ha dicho. El punto es, ¿qué va a hacer? Yo no tengo fe. Entonces, usted puede tener fe.
Si usted lee la palabra de Dios, usted va a crecer en fe. Entonces, versículos de mucha importancia, de mucha aplicación. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí usted puede leer Hebreos 11, donde dice que todos los antiguos alcanzaron buen testimonio o fueron aprobados delante de Dios porque creyeron a Dios, porque tuvieron fe. Usted y yo necesitamos la certeza y la seguridad de nuestra vida en todo lo que hacemos, porque hay mucha inseguridad que puede venir a nosotros. ¿De qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar si me muero? Todos nos vamos a morir un día. Deje de estar pensando en eso. Pero tenemos la seguridad y la certeza y la confianza que Dios tendrá cuidado de nuestros hijos. ¿Ve la diferencia? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Versículos que nos habla de la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí, y se echaría al mar. Obviamente no se refiere a mover montañas, ¿verdad? No andar botando montaña, no se refiere a eso. Se refiere a la característica de la semilla de mostaza, que siendo una de las semillas más pequeñas, no la más pequeña, pero entre las más pequeñas, porque algunos dicen, lo único que necesitas es un poquitito de fe. No es cierto, no está hablando de eso. No está hablando del tamaño, está hablando de la característica de esa semilla que crece en lugares donde hay muchas piedras. Pero la semilla de mostaza tiene la característica de que a pesar que hay obstáculos, ¿cuántos tienen obstáculos en su vida? ¿Qué vamos a hacer ante los obstáculos? La semilla de mostaza tiene obstáculos, pero dice, está difícil eso, mejor me quedo aquí a unos 10 centímetros bajo tierra. No, lo que hace es que la semilla de mostaza se abre camino. Persevera, no se rinde, continúa, se aparta, mueve la montaña, mueve el obstáculo, hasta que sale a la superficie, hasta que crece y se desarrolla como un árbol, alcanza su potencial y las aves del cielo vienen a posar sobre ella, indicando que es un árbol que ha alcanzado su tamaño, su potencial, todo su desarrollo. ¿Pero por qué? Porque tuvo fe como perseverancia. Esa es la fe que está hablando ahí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no está diciendo pequeñita, sino está diciendo, si tu actitud fuera perseverante, lograrías lo que tienes por delante. Eso está diciendo. Y eso lo dijo Jesús. Otro versículo, Romanos 12:3, dice de esta manera, digo pues por la gracia que me es dada, esto es Pablo hablando a los romanos, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo o de sí con cordura. Ese es todo un tema, no ese es el tema, pero que piense de sí con cordura, conforme, miren, esta es la parte que les quiero hacer referencia o enfatizar más, conforme a la medida de fe que Dios repartió a los inteligentes, a los altos, a los pequeños, a los flaquitos, a los gorditos, a los ricos, a los pobres. No dice así, ¿verdad? Que repartió a cada uno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha entregado. Algunos dirán, yo no sabía, pues ahora lo saben. O sea que Dios depositó en usted fe. Hay algo en cada uno de nosotros que debemos de descubrir, esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Todos la tenemos. Usted tiene fe, está en usted la capacidad de creer, de ser perseverante, de ver lo imposible, de alcanzar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema de esta noche es fe es acción, y creo que es un reto muy interesante para cada uno de nosotros. Para mi vida lo es, ha sido bendición, pero es un reto. Fe es acción. Fe en Dios es obedecer a Dios, es actuar. Y uno de los ejemplos más interesantes en la Biblia es Abraham. Pero déjenme llevarlo a otra escritura en Santiago, al libro de Santiago. Este sí le voy a pedir que lo busque. Busque Santiago capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 al 26. Santiago, James en inglés, ¿verdad? Bien diferente, pero ese es en inglés. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26.
Yo pensaba que Santiago solo hablaba de la lengua, pero no. ¿Cómo así, hermano? Dice hablar de la lengua. La lengua, ¿verdad? Un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, pero nos da dirección. Da dirección a nuestra vida, porque lo que decimos tiene poder. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que confesamos, lo que declaramos, lo que aprobamos, tiene un poder. Dice la Biblia que la lengua en Santiago es como un pequeño incendio. Miren lo que ha pasado ahí en California. Está en estado de emergencia, ¿verdad? Ahí en Los Ángeles, todo ese sector, por un incendio tan grande que se ha desarrollado. Pero inició pequeñito, una chispa. Formó un incendio tan grande. Asimismo, nuestra lengua tiene el poder de traer vida o muerte, de traer aliento o desánimo a cada uno de nosotros. Es comparado también a un pequeño timón. Miren las naves del mar, los barcos, tan grandes que son, pero son conducidos por un pequeño timón. Y ahora con la tecnología cada vez más pequeñitos los timones de esos barcos enormes, de esos barcos comerciales que tienen la capacidad de transportar toneladas a través del mundo. Un timón pequeñito controla todo ese barco. Así es nuestra lengua, un miembro tan pequeño, pero controla nuestra vida. Y el que logra tener dominio propio, dice la Biblia que ese es el que ha alcanzado madurez, perfección, que se ha aplicado en desarrollar el dominio propio, en tener cuidado de lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Por eso la palabra dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. No sé usted, yo creo que a veces soy pronto para hablar y tardo para oír, al revés, ¿verdad? Pero Dios dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Santiago no solo habla de la lengua, sino habla también de la fe. Santiago 2, del 14 al 26, y pone la verdad, la vida cristiana en una perspectiva muy práctica. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Interesante, ¿verdad? Porque Pablo dice que el hombre es justificado por la fe. Y ahora Santiago viene a decir que hay que tener obras. Pareciera contradictorio, pero si lo analizamos y empezamos a observar qué es lo que está diciendo, nos vamos a dar cuenta que no se contradicen, sino que están hablando de dos cosas diferentes, pero que al mismo tiempo establecen una verdad importante, que el hombre es justificado por la fe, según Pablo, pero la fe es justificada por las obras. Miren qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Porque por fe es que somos salvos. Ahora bien, miren lo que está diciendo ahí. Leemos nuevamente versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a entenderlo. Miren lo que dice. Si alguno dice que tiene fe, está hablando de aquel que dice que tiene fe. No es que la tenga, no es que la posea, porque cualquiera puede decir yo tengo fe, pero aquel que dice que tiene fe, pero que no actúa en base a esa fe, que no tiene obras, no tiene acciones que respalden esa fe, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá ser salvo aquel que dice que tiene fe? No es el que dice que tiene fe. Esa fe no salva, es el que obra en base a esa fe. Eso es lo que está diciendo. Siguiente versículo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentados y saciados, vístanse, coman, que les vaya bien, pero tienen necesidad de todo eso, y lo único que le dice es que les vaya bien, caliéntense, coman lo que quieran. Es lo que está diciendo en el versículo 16. Calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿Verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe. Nuevamente dice, miren, pero alguno dirá. Decir es fácil. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas y no hacemos? Soy culpable de ello.
Decimos cosas, pero no las hacemos. Si tan solo recibir una palabra de Dios esta noche, yo necesito una palabra de Dios. Pero ¿cuánta palabra has recibido de parte de Dios? ¿Cuánta palabra, cuánto mensaje recibimos de parte de Dios en nuestra vida? ¿Y cuánto de eso ponemos por acción? Yo puedo decir, pero no actuar. Entonces la fe es acción. Esta noche el mensaje es que Dios nos está hablando, y podemos ver a través de su palabra, que aquello a lo cual Dios te ha hablado, aquello que tú has dicho, yo haré tal cosa, porque has entendido que es no solamente en las cosas del Señor, en todo en tu vida, en todas las áreas de tu vida, aquello que planeaste pero no lo hiciste. Dios quiere que tú y yo actuemos, que activemos esa fe que está en nosotros. Entonces pone el ejemplo de alguien que tiene necesidad y que siempre que le digamos, mira, come y vístete, pero no le damos lo que necesita, o sea, no ponemos en acción esa fe. Pero alguno dirá nuevamente, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, básicamente aquel que dice que tiene fe pero no tiene con qué respaldar, no tiene acciones que lo respalden. Es fácil decir que tengo fe, pero si no tengo obras, mi fe está muerta. Y Santiago dice, yo te mostraré mis obras por medio de mi fe, o sea, una fe que está respaldada por acciones. Eso está diciendo, que tu fe esté respaldada por acciones. Aquel dice, yo tengo fe, pero ¿cómo lo demuestra? Y aquel no dice nada, pero sus obras, su manera de vivir, sus acciones lo demuestran. Dios es un Dios que está transformando nuestras vidas. La fe es sumamente esencial, una confianza en Dios definitivamente, pero tenemos que activar esa fe. Aquellas cosas que Dios está transformando en cada uno de nosotros, yo debo actuar en base a ellas. Yo quise ser músico, yo sabía que no era lo mío, ¿verdad? Yo empecé a aprender instrumentos por la necesidad que había, y el primer instrumento que empecé a aprender, porque no lo he aprendido todavía, fue la guitarra. Y la razón por la cual empecé a aprender a tocar guitarra era porque llegábamos a una reunión en casa, una iglesia en el hogar, y recuerdo que viajábamos a ese lugar, Bloomfield se llama, ese lugar allá en Montreal, fuera de Montreal, en una ciudad, Bloomfield, y llegábamos a esa reunión y había una guitarra en la esquina, pero no había quien tocara. Y yo decía, esa guitarra, pero no hay quien toque. Y queríamos cantar al Señor con música y no había quien tocar. Entonces dije, voy a empezar a aprender a tocar guitarra. Y empecé a aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Y así fue como yo me motivé a empezar a aprender a tocar guitarra. Pero siempre quise ser músico y ser bueno, pero nunca lo fui, porque no practiqué. ¿Sí? Alguien me dijo, hoy quiero ser músico, así que vamos a ver. Vamos a ver, tiene que practicar, tiene que poner en acción aquello que ha creído, aquello que ha dicho, que ha confesado. Entonces, usted quiere ser músico, pero no practica. Usted quiere ser un buen estudiante, pero no estudia. Usted quiere estar con una buena salud, pero no hace ejercicio. Entonces, esa fe, esa confianza está muerta. Lo mismo del Señor. Dios me llamó porque Dios tiene un ministerio para mí, pero no desarrolla el ministerio, no lo practica, no lo ejercita. Es que yo estoy esperando que va a seguir esperando. Actúe. Es que Dios me llamó a predicar, pero Antonio no me ha dado oportunidad. Ahí están miles de estaciones de tren para que usted vaya a predicar, miles de parques, miles de malls. Vaya a predicar, nadie lo detiene. Nadie nos detiene a nada. Nosotros nos detenemos. Es una fe puesta en acción. Fe es acción. Si algo tiene que llevarse esta noche es que fe es acción. Debe de estar acompañada acciones, obras que respalden nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos han dicho ese versículo? ¿Cuántos en una prédica, en un evento, en un seminario, Dios le habló y dijo, qué lindo versículo, usted lo creyó y usted también se puso de pie esa noche? Y es probable que quizás la mayoría dijimos ese día, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Le está sirviendo? Entonces, usted tiene que hacer las cosas que nos lleven a todos a servir.
Yo tengo que buscar qué es lo que edifica a mi esposa y a mis hijas para servir a Dios. Yo tengo que ver cómo nos integramos en esta iglesia para servir. Yo tengo que orar por mis hijas, por mi esposa, para desarrollar su ministerio, su labor para el Señor. Cuando se desaniman, cuando nos desanimamos, buscar el consuelo y la fortaleza del Señor. No nos podemos quedar sentados, porque muchas cosas vendrán a nuestra vida para que nosotros nos quedemos inactivos. Entre más pasivos estemos, el enemigo está contento con cristianos totalmente pasivos. Pero si un cristiano decide activar su fe, si pone en práctica todo lo que creemos, hermanos, cosas tremendas van a suceder en nuestras vidas. Entonces la fe sin obras está muerta. Miren lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿verdad? Alguien que diga, pues, yo creo en Dios, ¿verdad? Por supuesto que creo en Dios, creo en su palabra, yo creo que es importante, ¿verdad? Entonces dice, tú dices, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan ante la existencia de Dios. Pero no solamente es suficiente decir, sino que es importante hacer. Qué reto, ¿verdad? Qué reto para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas sabemos ya, pero no las hacemos? Es bien importante que nosotros podamos entender eso. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano? O sea, el que piensa que es suficiente decir, creer, pero no actuar, dice que es un hombre vano. No tiene sustancia, no tiene fundamento, no tiene solidez. No tiene algo que sea productivo, que sea edificante, solamente creer. Necesitamos fe para adorar a Dios. La Biblia dice que, otro versículo que habla la Biblia acerca de la fe, que nos ayuda a definir nuestra vida, nuestra relación con Dios. La Biblia dice que por fe andamos, o sea, nuestra manera de vivir, nuestro diario andar debe estar fundamentado en la fe. Por fe andamos, no por vista. Vista es sentidos o sentimientos. Te voy a confesar algo. ¿Cuántas veces yo no he sentido venir a la iglesia? Antonio, pero si tú eres el pastor. ¿Y qué? ¿No tengo yo sentimientos también? ¿No viene el enemigo también a poner cosas en mi corazón y en mi mente para que yo no sienta el deseo? ¿Cuántas veces? Pero no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Por fe andamos, no por sentimientos. Si usted empieza a basar su vida por la fe, por lo que Dios dijo, imagínese Dios, uno de los buenos ejemplos en la Biblia acerca de la fe es Abraham. De hecho es llamado como el padre de la fe. Dios llamó a Abraham, vamos a tocar ese ejemplo. Dios llamó a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de allá, de Irak, del Medio Oriente. Allá vivía Abraham. Cuando Dios lo llamó, le dijo: Abraham, sal de tu tierra y deja tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Imagínense. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Fue obediente a Dios. Pero yo me pongo a pensar, y el otro día hablábamos con algunos hermanos, ¿qué habrá sucedido en ese momento? Imagínense, tener que armar maletas. Ahí es donde empezamos, miren, en nuestra vida, en los cambios, en las metas, en los proyectos, en lo que queremos alcanzar, en lo que Dios nos está llamando a hacer. Imagínense, Dios te llama y Dios te va a usar. Aleluya, gloria a Dios, Dios me va a usar. Pero para eso tienes que equiparte, tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que ejercitarte en la fe, tienes que practicar la oración. Tienen que practicar la adoración, servir a Dios, orar por los enfermos, visitar a los enfermos. Estoy muy ocupado ahí, Dios te bendiga. Vaya a visitar al enfermo, porque eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Si alguien viene con necesidad de ropa y de sustento y le decimos, bueno, espero que por ahí encuentres ropa y comida que te va a venir, pero no le da nada, su fe está muerta. Entonces la verdadera fe o la verdadera religión en la Biblia es ayudar a los huérfanos y a las viudas, al necesitado. Eso es la fe en práctica, acompañada de obras, de acción, que tú puedas extenderte a alguien que tiene necesidad. Porque aquí cantar de fe es fácil, predicar de fe es fácil, pero hacerlo
Es la invitación para todos. A todos nos cuesta, pero todos lo podemos hacer. A veces la ponemos muy difícil, ¿verdad? No, la fe eso no es para los grandes héroes de Dios. No, es para cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros Dios ha depositado la fe. O sea que en ti está esa gracia, ese don de Dios para hacer cosas imposibles, para ver cosas imposibles en cada una de nuestras vidas y continuar viéndolas. Yo creo que como iglesia, Dios quiere que activemos esa fe, que le creamos al Señor, que tengamos valor de ir y predicar esta palabra a aquellos que no le conocen. Activemos esa fe. Si el Señor nos llamó a predicar, ¿cuántas iglesias tienen hasta temas en sus conferencias o en sus prédicas, verdad? Vamos a conquistar esta nación para Cristo, pero nadie predica. Entonces, ¿cómo la va a conquistar, verdad? Vamos a ganar a Vancouver para la gloria de Dios, pero ninguno de nosotros queremos salir a predicar. No va, ¿verdad? Es una fe muerta. Pero si el día que nosotros salgamos, el día que vayamos a predicar, el día que no nos callemos, el día que no estemos tranquilos, sino que le hablemos a la gente, esa fe, nuestras acciones demuestran y dicen y proclaman que tengo fe. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si Dios dice que Él me va a bendecir a mí como esposo, si Dios dice que Él me va a escuchar cuando yo ore a Dios, pero para que mi oración no tenga estorbo, dice la Biblia que yo ¿qué debo de hacer? Debo de tratar a mi esposa como vaso frágil, no debo de ser áspero con ella para que mis oraciones no tengan estorbo. Entonces yo tengo que decir, yo tengo que cambiar eso con mi mujer, porque si para todo yo me irrito y me enojo con ella, y esta mujer, ya, cállate, ya, me tenés chino, decimos a veces, ¿verdad? Uy, esas frases aquí no se deberían de decir. ¿Verdad? Ya vas tú otra vez de nuevo. Y antes, cuando la estaba conquistando, corría, se mojaba para abrirle la puerta. Hoy se la avienta, ¿verdad? Bájate como podás. O sea, no. Yo digo, Señor, si tú dices que me vas a escuchar cuando mi actitud es una actitud que respeta a mi esposa y la trata como vaso frágil y no es áspero con ella, no somos hirientes. Mire esta mesa. Y sí, también usted puede pasar la mano así. No me lastimó. ¿Por qué? Porque está tratada. Pero imagínese pasar su mano sobre una lija. Si usted le castiga una lija, se quema, ¿sí? Entonces, a veces nuestra actitud representa eso. Entonces, solo es por un ejemplo, ¿verdad? O sea, no es el tema de los matrimonios hoy, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Yo sé que no nos pasa a nosotros, pero... Entonces, si yo sé que Dios me va a escuchar cuando yo le hable, esto es entendiendo que ora la persona, ¿verdad? El versículo implica que la persona ora, porque ahí hay que empezar, ¿verdad? Que cuando tiene una necesidad, ora a Dios. Dicen los maridos, no debemos de ser ásperos con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que cuando yo no tengo la relación bien con mi esposa, porque mi actitud no fue la apropiada, estoy bloqueado, hermanos. Dios me escuchó, pero detiene la bendición, ¿sí? Ese es el sentido. Por supuesto que Dios nos escucha, pero como no estoy aquí bien con mi prójimo cercano, el próximo, y Dios dice, te detengo la bendición hasta que arregles cuentas. Entonces, si yo tengo fe, voy a actuar en base a lo que he creído. Entonces voy a empezar a decir, Señor, ayúdame, me cuesta, Señor, ¿verdad? Ayúdame a tratarla como tú quieres que yo la trate. Y así, en cada una de nuestras vidas. Ahora vemos el ejemplo. Dice, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó? Ahí está esa palabra, la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac. Dios le prometió a Abraham un hijo, y que de ese hijo haría una nación. El nombre de su hijo fue y es, porque todavía está vivo, ¿verdad? No es que viva en Jerusalén, sino que está en la presencia de Dios. No murió, está vivo.
Porque dice la Biblia que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y la Biblia le llama a Él que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos están vivos en la presencia de Dios, ¿verdad? Viven. Entonces, de ese hijo que nacería de Abraham y Sara, Isaac, haría una nación. ¿Qué nación es esa? La nación de Israel. Estando Sara estéril, un milagro de parte de Dios, ya a una edad avanzada, cuando ya había pasado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tener intimidad con su esposo, mucho menos tener hijos. En esa condición, todo lo contrario, Dios le dice a Abraham que le dará un hijo, y no solo eso, que de ese hijo hará una nación. Imagínense, usted conoce la historia, ¿verdad? Sara decide ayudar, le ofrece a Agar, y de ahí nace Ismael, y luego nace Isaac, porque se dan cuenta que la promesa viene de Isaac, y entonces Dios, cuando ya tiene a su hijo, ¿verdad? No era bebito, se cree que ya Isaac ya era un teenager, ¿verdad? Cuando Dios le dice, ahora me vas a ofrecer a tu hijo en sacrificio. No es que imaginarse. Y Abraham se levanta muy de mañana con su hijo, con sus siervos, ¿verdad? Con la leña para el sacrificio, ni le dijo a Sara para dónde iba. Imagínense, le dice a Sara, Sara, ya vengo, ¿a dónde vas? A ofrecer a tu hijo en sacrificio a Dios. No lo deja ir. Hay cosas que no hay que contarle a tu esposa cuando Dios te habla. Asegúrate que Dios te habla. Y se va y le pide a su hijo el sacrificio. Eso es fe. Hacer lo que Dios pidió. Hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo, Dios nos está hablando. Algo tenemos que entregar. Algo tenemos que entregar al Señor. ¿Qué le tienes que entregar al Señor? ¿Qué te está pidiendo Dios? Entrégaselo por fe. Y encontramos una justificación para no hacerlo. Es que si yo hago esto, entonces me voy a quedar, voy a perder. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo y los demás no? No, si Dios te lo está pidiendo, Dios quiere bendecirte a ti. Obedécele tú al Señor. ¿Y por qué ahora me pide a Isaac y no hay un montón de niños que se lo pueden entregar? Y a este que me lo prometió y que hará de aquí una nación, ¿y por qué me lo está pidiendo ahora? Me encanta un libro que escribió el doctor James Dobson, dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son tus caminos. Cuando usted y yo razonamos a este nivel humano las cosas de Dios, no las entendemos y son contrarias. Imagínense, bendice a tus enemigos. ¿A cuánto les gusta? ¿Cuántos se ejercitan en eso? En bendecir a sus enemigos. Ustedes son bien santos, hermanos. A mí me dan ganas de agarrar el palo más grueso y pegarles un garrotazo. ¿O solo me pasa a mí? Solo a mí, ¿verdad, Miguel? Solo a mí me pasa, esta prédica es para Antonio. Gloria a Dios. Hermanos, ama a tu enemigo. Yo no quiero amar a mi enemigo. Ni siento amar a mi enemigo. Pero la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. No dice, si te parece, ama a tu enemigo. No. Entonces, lo tengo que hacer por fe. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, yo no sé usted, hermano, pero yo trato de ser honesto con usted, cuántas veces el Espíritu Santo me ha detenido a mí y me ha dicho, Antonio, no vayas a decir lo que estás pensando? Porque si lo dijera, hermano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no, Antonio? Y yo, sí, sí. Y me he tenido que refrenar. ¿Por qué? Por fe, hermanos. Caminamos por fe. Recordaba con mi esposa días atrás de cuando me vine de Montreal para acá. Y le digo, la verdad es que solo Dios me tuvo que traer acá, porque ahora pensándolo bien, tenía que salir de allá, de donde estaba, con mi familia, los hermanos de la iglesia, mi trabajo, mi papá, mis hermanos, y hermanos lindos como ustedes que también tuve ahí en Montreal. Venirme para acá, yo ni conocía Vancouver,
Cuando yo salí no era como hoy, ¿verdad? Hoy usted en Google y busca en internet fotos y todo, ¿verdad? Lo único que yo había visto de Vancouver era un calendario. En el calendario estaba ahí la foto de Vancouver, ahí del Science World. Es lo único que se miraba. Lo único que yo sabía de Vancouver, que había visto de Vancouver. Y el Señor me dijo, te vas para Vancouver. Y le digo yo, ¿sabes qué? Le digo, antes de que los hermanos me dijeran, mira Antonio, hay un grupo allá en Vancouver que inicia, necesitamos enviar a alguien que vaya para allá. Nosotros hemos orado en el liderazgo y vemos que tú eres la persona indicada para irte, estás dispuesto a irte, queremos pedirte que ores, tomes una decisión. Wow, y le digo yo a mi esposa, pero antes de que ellos me dijeran eso, tiempo atrás yo sabía que yo iba a salir de Montreal, ya Dios había puesto en mi corazón que yo iba a salir de ahí un día y no sabía ni para dónde. Y las cosas que Dios hacía, ¿no? Entonces esté atento a las cosas que Dios pone en su corazón, esté atento a las cosas que Dios deposita en su vida, porque un día tendrá cumplimiento. Ese día vendrá y Dios le dirá, ahora vas a actuar. ¿Qué va a hacer? Ah, no, Señor, aquí está la cosa bien bonita en Montreal, tengo cerca a mi papá. Hermanos, la verdad que cuando veo para atrás digo, ¿cómo tomé esa decisión? No lo entiendo. Tuvo que haber sido el Señor. Y no me arrepiento, porque vine acá y aquí conocí a mi esposa. Lo conocí ustedes, hermano. Cuánto los amo. Conocí a mi esposa, mis hijas, mi familia. Hermanos, Dios no se equivoca. Y fue un paso de fe. Fue un paso de fe. ¿Sabía usted que cuando yo vine acá y pues no tenía trabajo y fui al desempleo, ¿verdad? Para aplicar, porque pues para empezar de nuevo en esta ciudad, ni traía el inglés, que ahora hablo. Muy poquito inglés. Y fui yo ahí a pedir, ¿verdad? El unemployment. Y la señora me dijo, ¿y usted por qué se vino? Pues me vine para acá. No le podía decir que venía a trabajar en una iglesia porque me iba a decir a trabajar en la iglesia, entonces ella le tiene que pagar a usted. Explíqueme eso. Y la verdad que por puras ofrendas de los hermanos me sostuve los primeros meses, hermano. Por fe. Y entonces me dijo, ¿y usted? Digo, nadie deja su trabajo. ¿Para qué dejo su trabajo? No le aprobamos nada. Usted bendiga, me fui. Señor, tú vas a proveer. Hermanos, el alma, ¿verdad? Afligida, preocupada. Por fe, Señor, tú me trajiste aquí, Señor, tú vas a proveer. ¿Sí? Si Dios lo trajo, Dios te va a proveer. Si Dios te llamó, Dios dará los recursos, hermanos. Dios proveerá para tu vida, para tus hijos. Dios proveerá para nuestra familia. Dios ha provisto y seguirá proveyendo para esta iglesia. El reto al que Dios nos está llamando es, tiene que ser transparente, ¿verdad? El reto es, ¿hacia dónde vamos con la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el desarrollo de la iglesia? ¿Cuál es el crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es la atención que esta iglesia necesita? Dios nos está llamando. Y con Harold hemos estado hablando, y el liderazgo también, con Harold, lo hablamos todo el tiempo, con mi esposa. Bueno, esta iglesia necesita a alguien a tiempo completo. Eso no es nuevo. ¿Cuándo vamos a dar el paso? Y lamentablemente es inevitable tomar en cuenta las finanzas de la iglesia. La parte que a mí no me gusta. Y por eso siempre he querido trabajar para no ser una carga a la iglesia y tampoco que la gente piense que Antonio está viviendo de la iglesia, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento de mucha gente que no conoce a Dios por primera vez. Pero la verdad, hermanos, es que esta iglesia necesita que haya no solamente uno, sino más personas a tiempo completo. Todo el trabajo que se debe de hacer para una iglesia. Entonces creemos que Dios nos está llevando a eso. Y tenemos que dar los pasos. ¿Usted le cree a Dios? Entonces usted va a tener que ofrendar y diezmar. Nunca he pedido yo dinero en la iglesia. Nunca. Pero no puede ser que lo que detenga el desarrollo de esta iglesia sean las finanzas. Y
Y yo dije, Señor, vamos a tener que dar un paso de fe. Miren qué compromiso, ¿verdad? Vamos a tener que tomar una decisión. Voy a tener que dejar mi trabajo, Señor, y dedicarme a la iglesia. Y entonces la mente dice, ¿y qué si no alcanza el dinero, Antonio? ¿Y qué si el presupuesto dura solo 2 años? Y al tercer año estás ahí orando para que te den una ofrenda para pagar las necesidades de tus hijas. Y el enemigo, ¿verdad? Por eso es por fe. Un día, les conté la prédica pasada, el pastor con el que yo me entregué, yo creo que había problemas de finanzas en la iglesia, ¿verdad? No alcanzaba la plata, pues. La gente, más en ese tiempo había, la gente todavía conocía poco el idioma, los trabajos eran no bien pagados porque eran trabajos pues que sus sueldos no eran tan buenos. Entonces la iglesia estaba pasando una prueba, ¿verdad?, económica. Y el pastor dijo, hermanos, voy a vivir por fe. Eso no bien raro, ¿verdad? Yo estaba nuevo en la fe, pero meditando en todos estos temas me acordé de lo que él dijo y ahora entendí lo que él quiso decir. Viviré por fe quiere decir que voy a permanecer en el llamado que me hiciste a pesar de. No voy a dejarme guiar por mis sentimientos, a pesar de. Voy a servirte, voy a seguir predicando con la misma actitud, con la misma búsqueda, te seguiré buscando, te seguiré sirviendo. Aunque la higuera no florezca, ni hayan frutos en los olivos, y aunque faltara el producto, el aceite y el pan, lo más básico, con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso dice el profeta. Con todo yo me alegraré en Jehová, a pesar que la cosa esté difícil y falte hasta lo básico, porque mi vida no depende de lo que tengo, ni cuando las cosas están cómodas o fáciles, sino que yo camino por fe, porque sé en quién he creído, en quién hemos confiado. Entonces Dios nos está llamando. Tú tienes que dar tus pasos de fe. ¿Qué quieres lograr en tu vida? En todo aspecto, hermano. Dios está involucrado en todo aspecto de nuestra vida. A Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida. Familia, trabajo, estudio, negocio. Dios está interesado en cada área de nuestra vida, y en cada una de esas áreas Dios quiere bendecirte. Y Dios ya puso en ti la fe suficiente y necesaria para activar esa fe y alcanzar las metas que has puesto en tu vida. Pero tienes que entender para qué Dios te va a bendecir. Bueno, como una familia que yo conocí, que no voy a decir nombre, hace muchos años, yo le tengo que demostrar a mi familia que está allá en mi país y a la que está aquí, ¿verdad?, de que yo tengo éxito. No me gusta el fracaso de nadie, pero la verdad, lamentablemente, no sucedió así. Tuvo un fracaso. Y para mí una lección. Cuidado que andamos pensando y diciendo, ¿verdad? Porque llega un momento en nuestra vida que es fácil criticar a los demás, ¿verdad? Si yo fuera aquel, no haría esas cosas. Si eso fueran mis hijos, los tendría, pero en línea, ¿verdad? O sea, hay momentos en la vida que es fácil, nos damos a la crítica, pero la misma vida y el tiempo nos hace guardar silencio, ¿verdad? Nos enseña un poquito a refrenar nuestra lengua y a no criticar a los demás, porque hasta que estamos en su posición, hasta que estamos en sus zapatos, podemos entender lo que la gente está viviendo, y a veces no sabemos, somos fáciles de decir. Es mejor como refrenarnos, si no, la vida misma te va a enseñar. Solo es un asunto de tiempo, y no quiere decir que yo ya estoy viejito, ¿verdad? Pero pues también ya no soy tan joven. Y ya me he dado cuenta que es fácil decir cosas y uno se equivoca. Uno se equivoca. Pero vivir por fe, hermanos, es permanecer en lo que tú y yo hemos creído, en lo que Dios ha dicho. Abraham es un ejemplo de eso. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mire este otro versículo ahí en Santiago. Santiago 1, 19, 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír
y tardo para hablar, y tardo para airarse. Eso ya es todo un tema, ¿verdad? Todo hombre, cuando se refiere a hombre, hombre y mujer, ¿verdad? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. ¿Por qué? Porque hay que escuchar lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que faltó por decir. Prontos para oír. Esa es una habilidad que vamos desarrollando conforme lo practicamos, ¿verdad? Porque cuesta. Si somos honestos, cuesta. Pero es posible porque está en la Biblia. Seamos prontos para oír, tardos o lentos para hablar, para responder. Hay gente que responde, pero tiene la palabra en la punta de la lengua, ¿verdad? Cualquier cosita sabe qué responder, y tiene el argumento, y tiene la justificación, y tiene la defensa, y tiene el ataque, y tiene la mala palabra, como una hermana que dijo una mala palabra, y dijo, ay, se me salió. Claro, le digo, si me tenía saliendo, tenía que salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro corazón, y por eso tenemos que ser buenos administradores de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Cuidar lo que entró aquí. No deje entrar cualquier cosa, porque si dejamos entrar enojos, celos, iras, envidias, contiendas a nuestro corazón, hermanos, con el tiempo, solo es asunto de tiempo, esa cosita ahí va echando raíces. Y ya en nuestro corazón ya no solo habita la fe, sino que a la par de la fe está Doña Amargura. ¿Usted la conoce? La Doña Amargura vive a la par, y don Desánimo también, y el sobrino que se llama Temor. O sea, si descuidamos el corazón, se llena de todo eso. ¿Ha tratado usted de mantener un jardín, una grama? Son una grama, miren, lo más básico, solo grama ahí. Ay, Dios mío. Ay, Señor mío, danos una casa. Aleluya, el Señor nos la dio. Y ahora hay todo el trabajo que hay que hacer. Cuidado lo que pide. ¿Ah? Ay, necesito una esposa, estoy solo, Diosito, respóndeme. Y ahí Dios le da la respuesta. Y ahora está viendo cómo se sale del asunto. Cuidado lo que pide. Ay, para atrás. ¿Ah? Bueno, para pedir. Ay, yo quisiera el carro de aquel. Cuidado lo que pide. Usted no sabe lo que está viviendo la persona para tener eso. Por eso, mire, dele gracias a Dios en todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, cuidemos nuestro corazón. Para mí eso es vivir por fe también. Porque fe es actuar en base a la palabra de Dios. Porque de qué sirve que yo venga aquí mensaje tras mensaje y mi vida la misma. No, hermanos. Todos asegurémonos de estar en el proceso de transformación. Eso es lo más importante. Un hermano describió que la vida cristiana era como subir las escaleras de un mall en sentido contrario, en sentido opuesto. ¿Lo ha hecho usted? Tal vez no, pero ha visto a los niños, a los jovencitos. Yo lo hice. No soy joven. Subir las escaleras eléctricas en sentido contrario. Si usted le agarra el ritmo y le pone la velocidad, usted la sube. Pero ¿qué pasa si a la mitad del camino usted se detiene? Viene para abajo. Así es la vida cristiana. Pensamos de que estamos en el Señor, y qué lindo fuera que al detenernos ahí nos quedemos, en el nivel que estamos, en el nivel de fe, de confianza, de ánimo, de gozo, de paz. Qué lindo fuera que al detenernos ahí nos quedamos. No, vamos para abajo, hermanos. Para abajo, a hundirnos más, a volver al pecado que andábamos antes. Peligroso. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, vele que no caiga. Cuán importante es cuidar nuestro corazón. Por eso la fe es acción, es caminar en base a los principios bíblicos. Seguimos. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, para enojarse. Le doy gracias, Señor, porque en la iglesia de verdad, mis hermanos son lindos. Todos en un momento dado nos enojamos. Dulcito los niños, los hermanitos. Todos en un momento. Pero mire, la Biblia le da permiso a usted de airarse. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí?
O sea, que el enojo no se convierta en ira, que el enojo no lo lleve a pecar, ¿sí? Porque está difícil no enojarnos, y por muy lindo que usted se vea, usted a mí no me engaña de que usted no se enoja. A mí me gusta estar en una iglesia que es transparente, ¿sí? Todos en un momento dado nos enojamos, pero somos responsables de si dejamos que el enojo nos controle, o en ese momento hacemos como le dije: ay, Espíritu, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, ay, Señor, yo mejor te rindo esta situación ahorita, porque puedo decir o hacer algo que no está correcto. Entonces, airados, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, un día hablé con los hermanos: ¿y cuánto tiempo tienen que estar que no se hablan? Llevamos 6 meses que no nos hablamos. ¿Cómo? 6 meses le había durado el enojo, la molestia, el conflicto matrimonial. No, hermano, no es posible. Puede suceder, pero Dios lo puede transformar, ¿sí? Hay esperanza. Todos podemos cometer, o sea, que el enojo no te dure el siguiente día. Airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no amanezca el día siguiente y usted sigue con el enojo, ¿verdad? Pasa la tarde y sigue con el enojo. Llega la noche y todavía enojado. Al día siguiente, imagínese vivir así. Días, semanas, meses. No, hermanos. No te hace bien a ti. Decida usted, decidamos hoy renunciar a eso. No ese es el tema, pero está unido. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, ¿qué quiere decir por lo cual? Francisco, por lo dicho anteriormente, ¿verdad? Siempre lo decimos. Cuando dice la Biblia, por lo tanto, o por lo cual, usted tiene que saber los versículos anteriores de qué está hablando. ¿Y de qué está hablando? De dominio propio, ¿sí? De autocontrol. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿sí?, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar aquí vuestras almas no se refiere a salvación de vida eterna, sino salvación quiere decir sanidad, salud, restauración, la cual puede salvar, restaurar, sanar tu alma. La palabra de Dios que se recibe con mansedumbre. Y que se cree venir predicándome a mí, si yo lo sé todo. Con mansedumbre. Cuando usted recibe la palabra con mansedumbre en su corazón, puede y tiene la capacidad de sanar, de restaurar nuestras almas. Todos estamos en el proceso de restaurar nuestra alma, de reentrenar nuestra alma, que fue herida, dañada desde nuestra infancia. Por eso tus conflictos de hoy son el resultado de tu infancia, que no has logrado sanar, de cómo creciste. Eso no lo decimos, ¿verdad?, tan frecuente. Esa es la realidad, hermanos. A veces nos peleamos con otros porque tengo un conflicto interno. Y Moisés, viendo por la ventana, vio que peleaban, que maltrataban a un hebreo de los egipcios. Y salió y mató al egipcio, ¿eh? O sea, lo que vio por la ventana, vio un conflicto que reflejaba el conflicto que él tenía, porque era un conflicto de identidad. Yo soy hebreo, pero parezco egipcio. Tenía un conflicto, y cuando vio otro conflicto fue atraído a él y tuvo que meterse en el pleito. Y a veces nos vamos tranquilos hasta que nos metemos en el pleito. ¡Ay, este me va a conocer! ¿Cómo que te va a conocer? Es que no saben de dónde yo vengo de donde asustan, para ponerle salsa, ¿verdad? Pues ¿qué? ¿Por qué no mejor ser humildes? Dice: Señor, interviene tú, Señor, ayúdanos, porque ¿se da cuenta? Eso es fe. Fe es actuar en base a la palabra de Dios, lo que aquí está diciendo, desechando toda inmundicia que tengo que desechar. Entonces por fe yo empiezo a desechar. A ver, ¿quién lleva la basura a su cuarto? ¿No? En mi casa pasa el día viernes, pasa el basurero, el camión de la basura. ¿Quiénes se lo llevan para el cuarto? ¿La basura la llevan a su cuarto? No, nadie, ¿verdad? Todo el mundo la saca, la basura la saca.
se deshace de ella. Y entonces, ¿por qué no nos deshacemos de cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón? Y basura, ¿verdad? Que viene y ahí la traemos, ¿verdad? Ahí la traemos a nuestra vida y empezamos a llenar nuestra vida de mentiras del enemigo, ¿sí? Cosas de nuestra infancia, cosas que escuchamos, que oímos, que vimos, que no son de la palabra de Dios, sino que vienen de afuera, a veces estamos contaminados, hermanos. Y si hay contaminación en nosotros, no podemos relacionarnos con los demás. Necesitamos que Dios sane, pero ¿cómo? Dios no lo va a hacer Él solo. Yo tengo que hacerlo. ¿Qué dice ese versículo? Por lo cual, desechando, ¿quién? Nosotros, yo. O sea que Dios nos hace responsables a nosotros, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, restaurarnos. Pero sed, aquí está, miren, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. O sea que somos invitados todos a practicarlo. Y si Dios nos está invitando a poner en práctica la palabra de Dios, es que lo podemos hacer. Porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso es lo lindo de Dios. Fuera Dios injusto pedirme a mí que haga algo que yo no sé hacer. Pero si Él dice que lo puedo hacer, es porque lo puedo hacer. Porque Él me dio la capacidad de hacerlo. Porque Él puso la medida de fe en cada uno de nosotros. Para operar en fe, para actuar en fe, para vivir en fe, para poner en acción lo que hemos oído. Que no seamos solo oidores, sino seamos ¿qué? Hacedores, que mostremos nuestra fe por nuestras obras. El que dice, decir es fácil. Somos retados, pero al mismo tiempo lo podemos hacer. Puedes volver a iniciar, puedes volver a intentar, puedes volver a agarrar el instrumento y practicar las horas necesarias. Lo puedes volver a hacer, puedes volver a comenzar. Dios puede usarte una vez más. Tu ministerio puede crecer aún más de lo que tú crees, te imaginas. Aún Dios puede hacer cosas grandes. Espero que usted no sea de aquellos que han dicho, esta iglesita de aquí no va a pasar. Peor si es de aquí. No, hermanos. Debemos de empezar a confesar. Dios hará grandes cosas. Dios traerá más familias a este lugar. Nos vamos a extender, vamos a crecer y juntos vamos a experimentar la presencia de Dios aquí para ayudar a aquel que está necesitado. Imagínense, más familias en esta iglesia, visitando al necesitado, al enfermo, activos en la fe, ¿por qué no? Hay alguien que Dios quiere traer a tu vida, que necesita escuchar palabras de ánimo, que necesita tu tiempo. Hay alguien, estoy seguro. Este mundo está en caos. Todavía no ha venido el Señor. Todavía esto no ha sido restaurado. El pecado sigue gobernando. Satanás todavía está libre. Será encadenado en el futuro, durante el milenio, durante los 1000 años. Satanás será encadenado por 1000 años. Pero eso no ha sucedido todavía. Él anda libre, engañando a la gente, engañando a la humanidad, hundiendo a la gente en pecado, en desesperación, en aflicción, en angustia. Hay alguien que tú eres el instrumento para llegar a ella y dar consuelo. ¿Tú le crees a Dios? Hermanos, créele a Dios. Créele a Dios. La vida no se trata de nosotros. No se trata solo de ti. El mundo no se trata de tus problemitas, porque son problemitas. Dios es grande, Dios es poderoso. Él tiene el control, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Pero si solo somos oidores y no hacedores, ¿qué es lo que sucede con eso? Todo un proceso, yo estoy meditando en eso. El que es oidor, cuando somos oidores, ¿verdad? Y no hacedores, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted alguna vez ha dicho, a mí nadie me engaña? ¿Verdad que en algún momento dado lo hemos dicho, verdad? No así como en público, pero en nuestro corazón, a mí no me vacilan, decimos. A mí no me engañan, a mí no me convencen tan fácil. ¿Verdad? Y que bueno, está bien tener esa actitud, pero a veces nosotros mismos nos engañamos.
A veces pensamos que el engaño viene de afuera y el peor engaño viene de adentro. Wow, cuando nos autoengañamos, nos creemos una mentira. Yo conocí a alguien que tenía la habilidad de mentir, increíble. Nadie necesita ir a un seminario, a la universidad, para aprender a mentir. Ya es natural en cualquiera de nosotros, si usted le da libertad. Mentir es un arte que se desarrolla naturalmente. Los niños mienten desde pequeñitos. Ay, los niños no, hermano. El niño miente por naturaleza. Pero yo conocí a alguien que sabía mentir tan bien. Esta persona mantenía esa mentira como una verdad, al punto que él mismo creía eso. Decía, esta persona se lo cree lo que está diciendo. A lo mejor usted conoció a alguien así. Pero nos engañamos. O sea que el que oye, bueno, el mensaje, like, Facebook, denos un like por favor, Facebook. Compártalo con alguien allá al otro lado del mundo necesitará este mensaje. Qué buen mensaje, pero ¿lo vamos a practicar? Bueno, lo que dijo Antonio, el 90% no lo entendí, pero el 10%, algo tuvo que haber entendido, algo tuvo que haber sido de edificación, algo tuvo que haber tomado del Espíritu Santo de mi debilidad y perfeccionarlo en usted, algo. Si no, no vengamos a esta iglesia, hermanos. Algo, que sea pequeño, algo, el Espíritu Santo lo tomó y lo trajo a tu vida, a tu corazón, para que tú y yo lo hagamos, para que tú y yo digamos, de ahora en adelante yo, aunque me equivoque, pero lo voy a intentar de nuevo, voy a hacer lo que tú dices, Señor. Voy a hacer. Fíjense cuántas verdades, muchas verdades en la Biblia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí viene la oposición. Ya, está difícil que Dios obre aquí. ¿Cómo que está difícil? ¿No Dios está con usted? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está en contra de nosotros está en contra de Dios. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Espera que le dé un aplauso al Señor. Espera que le dé un aplauso al Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa fue la promesa que Dios le dio a Josué. Imagínense, iniciar su ministerio. Josué, vas a tener que esforzarte y ser valiente, porque te esperan 7 enemigos. Y se lo vuelve a decir 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Y hay otra parte en la Biblia que no me recuerdo el versículo, qué vergüenza, pero dice: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Verdad que eso dice la Biblia? No, dice que más, a ver, en mi ayuda. El reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Imagínese usted en medio de una guerra, de un combate, con su casco y su arma ahí escondido, ahí peleando, y las bombas, las balas, el fuego, imagínese. Bueno, tiene que pelear, tiene que defender su vida. Entonces estamos en una guerra espiritual, no física, pero con armas espirituales, a las cuales hay que ser valientes. Entonces debemos de ser hacedores y no solamente oidores, porque si no lo hacemos nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, en otras palabras, si alguno tiene fe, pero no pone en acción, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley es un espejo. La palabra de Dios es un espejo a la perfecta ley. Y mire esta perfecta ley que hace, la ley de la libertad, y persevera en ella o practica en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en algunas cosas que haga, en lo que hace, en todo. Miren los obstáculos de una fe en acción.
no ser hacedor, engañarnos a nosotros mismos, no tener un corazón de mansedumbre. Son limitantes para que Dios obre. Termino con un versículo. Ese sí, búsquelo por favor. Termino con un versículo. Daniel, capítulo 11, versículo 32. 3 cosas quiero dejarle ahí. Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, escuche, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Aleluya. Y actuará. Gloria a Dios. Conocer a Dios, esforzarse y actuar. Conocer a Dios. Tú y yo tenemos que conocer a Dios, porque el conocer a Dios nos va a llevar a conocer quiénes somos. Cuando usted conozca a Dios, usted se dará cuenta que usted puede ser esa persona que Dios quiere que usted y yo seamos, que usted puede alcanzar lo que Dios tiene para usted. Conocer a Dios es sumamente importante, porque después de conocer a Dios se va a manifestar quiénes somos nosotros. Entonces es importante conocer a Dios. David conocía a Dios. David conocía a Dios. Cuando enfrentó a Goliat, David actuó por fe. David conocía a Dios y dijo: ¿quién es este que ha provocado a Jehová de los ejércitos? Conocía a Dios. Entonces, como él conocía a Dios, él pudo tomar una posición, pudo pelear. Pero si tú no conoces a Dios, no podrás estar firme. Pero cuando conoces a Dios, podrás conocer quién eres tú en Cristo Jesús, quién eres tú en el Señor. Por eso es importante conocer a Dios. Y cuando tú conozcas a Dios y conozcas quién eres tú en sus manos, entonces podrás actuar. Pero si no conocemos a Dios, no podemos actuar, no podemos esforzarnos, no sabemos quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, estamos confundidos. Pero Dios quiere darte una identidad. Dios quiere primero que le conozcamos. Cuando tú y yo conocemos al Señor, entonces se revela quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan la experiencia de Isaías? Que vio a Jehová de los ejércitos sentado en su trono, y sus vestimentas llenaban el templo, y él dijo: he visto a Jehová, santo, santo, santo. Yo, siendo un hombre de labios inmundos, he visto a Jehová de los ejércitos. Y entonces dijo: pobre de mí, que siendo de labios inmundos he visto al Señor, soy hombre muerto. Cuando vio la santidad de Dios, vio su condición. Pero cuando ya estás en el Señor, cuando caminas en el Señor, cuando vemos al Señor, no solamente vemos nuestra debilidad, pero también podemos ver el potencial que Él ha puesto en nosotros, ¿sí? Dios ha puesto en ti un potencial enorme, hermanos, que debemos de descubrir. Y el siguiente paso es actuar, hacer la obra de Dios, actuar por fe. Ponte de pie, por favor. Fe es acción. Quisiera invitarte a esta noche a que mientras cantemos, porque siempre cantamos al Señor, porque al cantar podemos declarar y nos abrimos a un ambiente espiritual para que el Espíritu de Dios venga y selle esa palabra en nosotros, y Él sea el que traiga ese convencimiento a nuestras vidas, no yo, sino la palabra misma, y que tú esta noche puedas creerle al Señor, y lo que has oído hoy, tú puedas, cada uno de nosotros, todos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es ese paso que tienes que dar? Por muy pequeño que sea, no es insignificante. ¿Cuál es ese siguiente paso?
¿Cuál es esa acción a la que Dios está llamando? No es una acción para salvación, porque nadie puede ser salvo por las obras. Es una acción que refleja, que habla de tu fe. Tú y yo podemos preguntarnos delante del Señor hoy esta noche y decirle: Señor, ¿cuáles son las acciones en mi vida que reflejan mi fe? No está en mí decirte cuáles son las que tienes que hacer, pero sí el Espíritu de Dios. Pero Dios nos está llamando a caminar por fe, a dar pasos por fe, a actuar, a acciones, a ciertas acciones que reflejan nuestra fe y que nos acercan al propósito de Dios, que nos acercan a la bendición. Es una fe activa. Digámosle al Señor esta noche: Señor, activa nuestra fe, Señor. Quiero operar en fe, quiero caminar en fe, aunque no lo entienda, no por sentimientos, no en base a mis emociones, sino en base a lo que tú estás pidiendo de mí, Señor. Dile al Señor esta noche: Padre, aquí estoy delante de ti, me presento delante de ti. Espíritu de Dios, sé tú, Espíritu de Dios, trayendo a nuestra vida, a nuestra mente, las cosas que requiere de nosotros una acción, Señor. Alcanzar, obtener, entrar a la tierra prometida era una acción. Ellos tenían que caminar. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció a su hijo, le creyó a Dios y lo hizo. Lo que Dios le pidió, se lo entregó. ¿Qué Dios te está pidiendo? Rahab, una mujer considerada prostituta, cuando Josué envió 2 espías a Jericó, ella por fe preservó la vida de estos 2 espías, los protegió y les pidió a cambio la protección de su familia. Por fe ella lo hizo, y entra en la palabra de Dios como una mujer que por la fe alcanzó salvación, siendo lo que era, pero tuvo fe, actuó en base a esa fe, tuvo acciones, hubo evidencia de su fe, creyó a Dios. Tú también lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, Dios dice que lo podemos hacer. Espíritu de Dios, aquí estamos. Solo es un paso, y quizás estás a un paso de actuar para ver lo que Dios va a hacer. Y no importa que te tocara caminar más, los pasos que sean necesarios, pero Dios está pidiendo de ti y de mí una acción, un paso de fe. Aquello que has escuchado, actuar en base a lo que has escuchado. No digas esta noche: oh, eso es para aquel que no vino, eso no es para mí porque yo ya lo aprendí. No, algo Dios está haciendo, algo Dios está hablando a tu vida, algo. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Espíritu Santo, sé tú obrando, trayendo a nuestra mente, trae nuestra mente, Espíritu de Dios, trae nuestra mente lo que tú quieres que hagamos, porque hoy hemos entendido que no solamente es oír, sino hacer. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, pero ahora entendimos que aunque tú lo puedes hacer todo, tú no lo harás. Estás esperando que nosotros demos pasos. Cantamos al Señor. Creo en ti, Sí, Señor. Levanta tus manos a Él esta noche. creo en ti, Cristo. Creo en ti, Señor. Creo en ti, creo en ti. Actuaré. Creo en ti, Cristo. Sí, Señor. Creo en ti, Sí, Señor. creo en ti, Cristo. Oh, Dios, creemos.
manos a Él.